Bueno, buenos días o tardes o noches a todos. Mi nombre es Santiago Cabrera y el tema de hoy es psicosis. La psicosis es un estado en el que la persona, paciente, quien sea, está fuera de la realidad, ¿no? Así como el personaje de la película Psicosis estaba convencido que su madre muerta estaba realmente viva y que él estaba representando para hacer una serie de atrocidades. La persona con ese tipo de enfermedades va a estar con algunos síntomas, llámese delusión, alucinación, que lo ponen fuera de la realidad. Los síntomas principales de todos los cuadros psicóticos son los siguientes: la delusión, que es un juicio falso, conviccional e idiosincrático. Falso. Me están persiguiendo los extraterrestres. Alguien se está robando mis pensamientos. Soy hijo de Dios y he nacido de una virgen. Conviccional. Uno puede presentarle al paciente psicótico 100 argumentos y nunca se le va a convencer de lo contrario. Pero, ¿cómo explicas que un extraterrestre se ha metido en tu cabeza? No lo sé, finalmente estoy convencido. No se le puede cambiar de opinión. Idiosincrático se refiere a que no hay nadie más que piense lo mismo, lo cual distingue a la delusión de otros cuadros similares. Por ejemplo, el hecho que uno pueda creer que es un enviado divino es aceptado en muchas culturas, ¿no? Muchos grupos religiosos tienen un líder mesiánico, llámese Ezequiel Tucusi, estaba convencido que era la reencarnación de Dios, que iba a resucitar, que era un pastor eh, con poderes divinos, incluido el de la resurrección, pero no era una delusión porque mucha gente hasta el día de hoy piensa que Ezequiel Tucusi efectivamente era un santo. Ojo con el término, ¿ya? Delusión es el término que se usa acá en Perú. En Estados Unidos, en inglés se usa delusion, que es una traducción, pero para los que lean el MIR, el AMIR, el STO, o sea, los libros españoles, van a ver que ellos usan la palabra idea delirante o incluso delirio al referirse a la delusión. ¿Por qué nosotros no usamos esto? Porque delirio lo entendemos como un cuadro confusional agudo, ¿ya? En inglés, delirium. Entonces, hay que tener cuidado cuando vayan a leer libros españoles, ¿ya? Alucinación, el segundo síntoma principal de la psicosis, es una percepción sin estímulo. Doctor, yo escucho una voz que todas las mañanas me dice: mátate, mátate. Escuchan la voz. Cuando estudian el cerebro de estas personas, las áreas de la recepción del sonido se encienden. La escuchan, pero nadie le está hablando. Es una percepción sin estímulo. Las alucinaciones pueden ser auditivas, visuales, olfatorias, etc. Los trastornos psicóticos que hay que aprender son 5, pero principalmente nos vamos a centrar en la esquizofrenia, la reina de la psicosis, de la que más preguntan en el examen, y el trastorno delusional, que sería un pequeño de príncipe pequeño, ¿no? Trastorno psicótico breve puede ser muchas cosas, una psicosis esquizofrénica, por ejemplo, que recién está empezando. Puede ser psicosis por sustancia, puedes tener muchas causas. Y el esquizoafectivo es una mezcla entre esquizofrenia y un trastorno afectivo como el trastorno bipolar. ¿Ya? ¿Preguntan de eso? No, pues preguntan casi nada, ni una pregunta. Pero hay que tenerlos en mente porque son parte del espectro. ¿Qué vienen otros? En otros viene la psicosis por enfermedad médica, por ejemplo, lupus con psicosis, y la psicosis por sustancias, ¿no? Podrían preguntar sí, sí, claro que sí, pero siempre en el contexto de alguien que esté en alguno de estos cuadros. Entonces, esquizofrenia. La reina de la psicosis está presente en el 1% de la población.
¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué ocurre en el cerebro del esquizofrénico? Hay varias teorías, ¿ya? Varias teorías, muchas las han explicado en las clases cuando he llevado pregrado, pero la que hay que conocer es la hipótesis del neurodesarrollo. ¿Qué ocurre en la hipótesis del neurodesarrollo? La persona nace con una alteración de la migración neuronal a nivel frontal, ¿ya? A nivel frontal. A lo largo de la vida del paciente, de los primeros años de vida del paciente, esa alteración no va a tener ningún síntoma. Por eso uno ve al esquizofrénico del niño, normal. Al colegio normal. Doctor, mi hijo era normal, no sé qué le pasa. Normal, ¿ya? En la adolescencia, algunos procesos como, por ejemplo, la poda neuronal, que se refiere a una poda de conexiones aberrantes, que es algo normal en todas las personas, en ellos va a desencadenar la psicosis, los primeros síntomas, ¿ya? Las primeras delusiones, las primeras alucinaciones y otras cosas que vamos a ver. A veces un trauma, aunque eso no siempre se da. A veces el uso de marihuana común en la adolescencia puede desencadenar la esquizofrenia. ¿Por qué las personas nacen con esto? ¿Por qué nacen con esta alteración de la migración neuronal? Cuestiones genéticas, pues claro, cuestiones genéticas. ¿Hay una teoría infecciosa también? ¿Podrá entrar? No creo, pues bien difícil que pregunten esto, ¿eh? La clínica. Hemos hablado que la aparición es cerca de los 20 años. Sí, sí. ¿Preguntarán esto? Sí, en los casos clínicos, porque suelen poner casos clínicos, los pacientes ficticios son alrededor de los 20. Hombres, antes que las mujeres. Los hombres alrededor de los 20, las mujeres alrededor de los 25. Inicio insidioso, definitivamente va a venir así, ¿ya? Una psicosis brusca debe hacer pensar que no es esquizofrenia. Que puede ser, por ejemplo, una alteración orgánica, cerebral, un delirio, cualquier otra cosa menos esquizofrenia. Poco a poco. Progresivo sí. La esquizofrenia suele seguir un curso deteriorante a lo largo de los años. ¿Cuáles son los síntomas? Hemos hablado que la psicosis se caracteriza por síntomas como delusión, alucinación. Pero en esquizofrenia no es lo que define el cuadro. ¿Hay delusiones? Sí. Las más comunes, de daño, de persecución, alguien me quiere hacer daño, alguien me está persiguiendo. ¿Hay alucinaciones? Sí. Las más comunes, podría preguntar, las auditivas, ¿ya? Las auditivas son las más comunes en esquizofrenia. Y hay síntomas negativos, ¿ya? Los síntomas que definen la esquizofrenia son los síntomas negativos. ¿Qué son los síntomas negativos? El término es una oposición a los síntomas positivos que vendrían a ser delusión, alucinación. Entonces, los delusiones, alucinaciones son positivos. ¿Por qué? Porque son resultado de una hiperfunción de las funciones mentales. ¿A qué me refiero? Alguien escucha percepciones, es algo más de la experiencia normal, tiene ideas adicionales a la experiencia normal del individuo. Los síntomas negativos son lo contrario, son pérdida de función normal en el individuo. Por ejemplo, el afecto, ¿eh? Vamos a regresar al afecto cuando veamos los trastornos afectivos, pero el esquizofrénico va a expresar menos sus emociones. Uno ve al esquizofrénico y está así: estoy muy triste, me quiero matar, pero no luce triste, pues. ¿Por qué? Porque es una alteración del afecto. El extremo de la alteración del afecto es el aplanamiento afectivo. ¿Preguntarán eso? Quizás van a ponerlo en otras palabras, ¿no? Pero bueno, para que lo sepan, porque está también puesto así en los criterios diagnósticos. El aplanamiento afectivo es la ausencia total de expresión de emociones.
La persona parece un robot. Y uno habla con ella o él y parece estar hablando con una pared. Doctor, estoy muy nervioso. No sé qué hacer, pero no hay ninguna expresión. Abulia, pérdida de la voluntad. ¿Ya? El esquizofrénico puede estar todo el día echado en su cama sin hacer nada. Todo el día puede estar echado en la cama, no hacer nada, no tiene ningún interés en hacer algunas cosas. Anedonia, van a ver esos síntomas que se ve también en depresión. Pérdida de placer en las actividades. Si antes al esquizofrénico le gustaba nadar, ahora ya no le gusta nada. O nada y ya no le gusta. Si antes le gustaban los videojuegos, ahora ya no le gusta. Va a jugar, pero ya no le gusta. Aislamiento. Aislamiento social y afectivo. Poco a poco se van ensimismando, se cierran en su cuarto, dejan de hablar con nadie. Ejemplo de esquizofrenia, bueno, esta película famosa, pues Una mente brillante, ¿no? Claro. Otros ejemplos, bueno, hay más películas, El Maquinista, eso. Acá en Perú, esquizofrénicos famosos. Difícil decir, quizá Mario Poi haya sido uno de ellos. No lo sé. Síntomas cognitivos, sí. Sí. Los síntomas cognitivos están presentes, ¿ya? ¿A qué se refiere? El intelecto se va perdiendo, ¿eh? Van perdiendo algunas capacidades en la memoria, perdiendo algunas capacidades en la producción del pensamiento. Si a los 20 años el esquizofrénico hablaba con un vocabulario de 1000, a los 50 va a tener un vocabulario de 200. ¿Ya? Catatónicos. ¿A qué se refieren? Cada vez menos frecuentes. Los síntomas catatónicos son síntomas motores. ¿Ya? ¿Preguntarán esto? Quizá. No mucho, porque son cada vez menos frecuentes. La catatonía es un ensimismamiento motor. El ejemplo clásico es el paciente que se queda en una misma posición, a veces muy incómoda, por horas de horas, ¿no? Similar al chavo cuando le da la garrotera, la persona puede estar en la misma posición y completamente desconectada del exterior por horas de horas. ¿Ya? Dejan de comer, dejan de hablar, se pueden morir justamente por la inmovilidad, ¿no? Otros fenómenos comunes que hay en esto, la flexibilidad seria. Eso no tenía el chavo, pero la persona, por ejemplo, uno le mueve el brazo hacia la derecha y se queda en ese brazo. Como un muñeco de cera, por eso es flexibilidad seria. Le mueve la lengua hacia afuera, se queda ahí todo el tiempo. ¿Ya? Los tipos de la esquizofrenia. El 80% es la paranoide. ¿Ya? La paranoide es la que tiene más síntomas positivos. 15% la bifrénica o desorganizada. Más síntomas negativos, conductuales. ¿Ya? ¿Pueden preguntar acá algo de esto? Suelen preguntar casos clínicos de paranoide. ¿Ya? La clásica. La bifrénica, ¿qué pueden preguntar? Un caso clínico con alguien que, por ejemplo, no tenga alucinaciones, delusiones, pero sí se vaya aislando poco a poco, dejan de mostrar sus emociones. Algunas conductas sin sentido también se ve. Caminar sin rumbo por la calle, el loquito de la calle es también un probable esquizofrénico. Recolectan cosas, no se cuidan el aseo, hablan cosas sin sentido, ¿ya? Esa podría ser la esquizofrenia hebefrénica o desorganizada. Empieza antes que la paranoide, un poco antes. Mal pronóstico. Catatónica, cada vez más raro, ¿ya? El inicio del uso de antipsicóticos ha hecho que sea cada vez más raro. ¿Cómo se trata todas? Con antipsicóticos.
Hemos hablado un poco de la fisiopatología, ¿no? Pero ¿preguntarán algo más de esto? Sí, lo que tiene que ver con tratamiento, lo que más preguntan es tratamiento acá, ¿ya? Más que la clínica, que a veces es obvia y los casos son simples, preguntan por tratamiento. Para conocer un poco el tratamiento, hay que conocer las vías dopaminérgicas, ¿ya? Ya. La vía dopaminérgica principal es la vía mesolímbica, ¿ya? ¿Por qué? Porque está asociada a los síntomas positivos, alucinaciones, delusiones, que se refiere a delusión, ¿no? Y es acá donde los antipsicóticos logran tratar o destruir las alucinaciones y las delusiones, ¿ya? La vía mesolímbica, síntomas positivos. Segundo en importancia, la mesocortical. Mesocortical. Esta vía dopaminérgica está implicada en los negativos o cognitivos. Si el antipsicótico bloquea acá, ¿mejora? No. Los síntomas negativos no mejoran con antipsicóticos. Entonces, si viene el antipsicótico, acá, bien, funciona. Pero si viene acá el antipsicótico, no funciona, ¿ya? La vía nigroestriada no tiene que ver con síntomas de la esquizofrenia, pero sí con efectos adversos. Nigro les va a sonar a sustancia negra, pues, ¿no? Los que ya han leído neurología van a recordar que la enfermedad de Parkinson es una destrucción de la sustancia negra en el mesencéfalo. De mismo modo, el bloqueo de dopamina en la vía nigroestriada va a dar un cuadro similar al Parkinson, que es el parkinsonismo, un síndrome extrapiramidal. Vamos a volver a esto, ¿no? Entonces, esto acá va a generar efectos adversos. Vía túbero-infundibular. Síntomas no, efectos adversos sí. La vía túbero-infundibular va a llevar, como ven en la figurita, conducción dopaminérgica a la glándula madre, pues, ¿no? Al centro de operaciones de la endocrinología, la hipófisis. ¿Qué hay en la hipófisis? Producción de prolactina. ¿Qué pasa cuando se bloquea la dopamina a ese nivel? Aumenta la prolactina. Un efecto adverso de los antipsicóticos va a ser aumento de prolactina. ¿Ya? Porque recuerda, pues, ¿no? Cuando se bloquea dopamina en ese nivel, aumenta la prolactina. Hay una especie de antagonismo ahí, ¿no? Entonces, síntomas, estas. Los positivos mejoran con antipsicóticos, los negativos no. Y efectos adversos, estas dos, ¿ya? Bien, eso fue con la esquizofrenia, ¿ya? Tratamiento antipsicótico, fácil. Trastorno delusional, rarazo, raro. Clínica, inicia en la adultez tardía. Si el esquizofrénico empezaba a los 20, este va a empezar a los 40. Como el nombre lo dice, se trata de una delusión que está presente a lo largo de la vida del paciente. No extravagante. ¿A qué nos referimos con extravagantes y no extravagantes? La delusión extravagante es la que es claramente, así nomás al escucharla, fuera de cualquier sentido común. Doctor, yo vengo del planeta Namekusein. ¿Eso es posible? No, pues. ¿Cómo va a ser si Freezer destruyó el planeta Namekusein? Es imposible. Doctor, yo por unas ondas electromagnéticas me comunico con la Virgen María. ¿Eso es posible? Es imposible, pues, ¿no? Es imposible. La delusión no extravagante es la que... Sí, es posible, pues. Doctor, mi mujer me saca la vuelta. ¿Es posible eso? Sí, pues es posible. Claro, es posible. Doctor, me persigue la policía por un crimen que yo he hecho. ¿Será posible eso? Sí, pues, claro, porque puede ser. Hay que averiguar, conversar con la familia, etc. El trastorno delusional, que pueden poner un caso clínico de esto,
Lo característico son las delusiones no extravagantes, ¿ya? Más común, celos, pues, la celotipia, conocido como, también como síndrome de Otelo. Otros comunes, de grandiosidad también. Yo tenía un paciente que estaba convencido que era el presidente y con esa idea vivía toda su vida. Le mandaba cartas a los presidentes de turno, Toledo, García, Humala, diciéndoles, bueno, hagan tal cosa, y bueno. Tratamiento antipsicóticos también, ¿ya? ¿Puede venir? Sí puede venir. Hemos hablado de los antipsicóticos y hemos dicho que en este capítulo, van a preguntar, más que por la clínica, por los antipsicóticos, por el tratamiento, que es antipsicóticos. Los antipsicóticos son también conocidos como neurolépticos, ¿ya? Hay de primera y de segunda generación. Los de primera generación son muchos de la familia de los fenotiazínicos. Doctor, ¿y a mí qué me importa esa familia? Eso preguntan, pues, para hacer caer a la gente, lo llaman con este nombre. De relevancia clínica, cero, ¿ya? ¿Qué hacen los antipsicóticos? Todos bloquean dopamina, ¿ya? Hemos visto que la fisiopatología tiene que ver con la vía dopaminérgica, ¿no? En especial, la vía mesolímbica, que transporta dopamina en ese sentido, ¿no? Entonces, el antipsicótico va a bloquear dopamina. De primera generación se divide en baja potencia y alta potencia. De baja potencia, el clásico es la clopromacina. El primer antipsicótico la trajo Treyes y luego Delgado acá al Perú. Y suele preguntarse, ¿qué característica tienen los de primera generación baja potencia? Acción antihistamínica, dan hambre, dan sueño. Acción anti-alfa adrenérgica, disautonomía, ortostatismo por ejemplo. Acción anticolinérgica, estreñimiento, boca seca, alteraciones cognitivas en ancianos. Alta potencia. No hay esta acción, pues, antihistamínica, pero sí mucho bloqueo de dos, ¿ya? Mucho bloqueo de dos. Alta potencia, pues el nombre lo dice, ¿no? Haloperidol, van a tener en el serum los que ya han hecho o los que no han hecho, y van a tener siempre a la mano los que sigan cualquier especialidad para manejar la agitación psicomotriz. Haloperidol y trifluoperacina. Preguntan esto, sí, van a ver por qué, ¿ya? Pero alta potencia son estos. Segunda generación. Aparte de la acción antidopaminérgica, anti-D2, tienen acción antiserotoninérgica. En varios tipos de receptor antiserotoninérgico. Serotonina es 5-HT para los que no saben, espero que sí lo sepan. ¿Qué más hacen? Agonismo selectivo, o sea, si los de primera generación se pegan y no salen, se pegan duro al receptor de dopamina para evitar que se una con la dopamina, estos van a hacerlo pero suavecito nomás, como un piquito, ¿eh? Son tres especies de familias y los han dividido así pues de forma didáctica, aunque no tan didáctica, son similares unos con las otras, en pinas, clozapina, olazapina, quetiapina, donas, risperidona, ciprasidona y pips, aripiprazol. ¿Qué pueden preguntar acá? De clozapina, clásica una pregunta de esta, olanzapina, por el aumento de peso, y risperidona pueden preguntar por qué, porque es el antipsicótico más usado en nuestro medio. ¿Ya? Algo más antes de ir a los síntomas extrapiramidales. Sí. Las pinas aumentan de peso, ¿ya? Síndrome metabólico, clave. Y bueno, síndromes neurológicos causados por antipsicóticos. ¿Van a preguntar esto? Sí, sí preguntan.
Y son 5 que hay que conocer. Distonía aguda. Fisiopatología. Bloqueo dopaminérgico en la sustancia negra. Hemos hablado, pues, similar a la que tiene que ver con el Parkinson, uno de los ganglios basales. Como es un cuadro, es decir, extrapiramidal, recuerden qué es lo que hace el sistema extrapiramidal. El sistema extrapiramidal es un término que se usa para oposición al sistema piramidal. Imagínense el cerebro, las neuronas piramidales en la corteza se van a encargar del movimiento voluntario, como la mano, tomar una bolsa. Sistema extrapiramidal, movimiento involuntario, que regula tono y postura. Tono y postura. Entonces la distonía va a ser una alteración del tono, pues distonía, tono, el nombre lo dice todo, ¿no? ¿Cómo es la clínica de la distonía aguda? ¿Ya? Uno toma un antipsicótico. La pregunta va a venir usualmente con el haloperidol, trifluoperacina, porque son los de alta potencia, los que más dan esto. Y va a haber una contractura aguda y dolorosa, así como el hombrecito de la foto. Ay, me duele, y van a la emergencia. Tratamiento biperideno. Fácil. El segundo en cuestión, el parkinsonismo. Hemos hablado que comparte fisiopatología con el Parkinson, ¿no? Por eso de la sustancia negra. Pero el parkinsonismo, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, es causado por antipsicóticos, ¿ya? Reversible, pero causado por antipsicóticos. La clínica es como el Parkinson, pues. En la imagen está Muhammad Ali, cara inexpresiva, sudoración facial, tremor, en especial en dedos, el famoso signo de contador de monedas o del cobrador de combi, rigidez en rueda dentada y bradiquinesia, ¿no? Tratamiento biperideno también, ¿ya? Ni se les ocurra dar acá agonistas dopaminérgicos porque van a empeorar la esquizofrenia, ¿eh? Ese es parkinsonismo por antipsicóticos. Tratamiento biperideno. Mejor así. Puede preguntar también. Acaticia. Etimológicamente, sin sentarse. Hay que conocer acá la etimología de las palabras, ¿ya? Acaticia, sin sentarse. Fisiopatología desconocida, no se sabe qué es, pero es una intranquilidad subjetiva y objetiva, ¿ya? O sea, la persona uno la ve y no puede estar quieta, camina de un lado a otro, muy intranquilo. Tratamiento, ahí el biperideno no hace nada, tratamiento es con propanolol. Benzodiazepinas también ayuda, ¿ya? Propanolol y benzodiazepinas. Discinesia tardía, ¿ya? El de peor pronóstico de estos, la fisiopatología tiene que ver con una hipersensibilidad dopaminérgica en ganglios basales, que regulan pues los movimientos involuntarios, pues, ¿no? Sistema extrapiramidal, eso hay que tenerlo en mente, ¿ya? Si uno conoce la fisiopatología, entiende toda la medicina. Después de 3 meses de usar antipsicóticos ya puede aparecer. Pero de forma clásica, si preguntan, va a ser por uso crónico de años de antipsicóticos. ¿Cómo es? Movimientos coriformes en todo el cuerpo, pero principalmente periorales. Así como la figurita, bueno, no sé si ahora me estarán viendo en la cámara, pero la persona es así. Hola doctor, ¿cómo está? Y mueve la boca de forma grotesca. Mueve la boca de forma grotesca. No se dan cuenta, pero es muy discapacitante. Tratamiento no hay. Pronóstico pésimo. Síndrome neuroléptico maligno, ¿ya? Sí van a preguntarles esto, ¿eh? Eso sí lo firmo. Si no es este año, en el próximo, espero que ingresen todos, pero van a preguntar algún día esto, ¿eh? ¿Qué lo causa? Bloqueo difuso dopaminérgico en el cerebro, que incluye el termorregulador cerebral hipotalámico. La clínica es consecuencia de esto. Hipertermia, no fiebre, hipertermia. Temperaturas altas, más de 38,5.
constantes, alteración de la conciencia, parkinsonismo severo y la clave del diagnóstico en los exámenes, porque van a ponerles así, CPK elevado, ¿ya? ¿Por qué se eleva el CPK? Porque la persona está así con mucha fiebre y con parkinsonismo grave, ¿ya? Potencialmente mortal. De 10, 3 mueren. El caso que pueden poner es un joven que recientemente cambió de antipsicótico. Probablemente metan por ahí la palabra aloperidol o trifluoperacina, porque son los que más causan esto. Y que ingresa con hipertermia y alteración de la conciencia y CPK elevado. CPK elevado. Tiene que ir a UCI, ¿eh? En la foto era Juan Gabriel, que en paz descanse, viendo cómo el internista o el luciólogo o alguien que no sea psiquiatra va a salvar al paciente, ¿ya? Otro tratamiento, dantrolene, puede venir, ¿ya? Es un agente de anestesiología que se usa en estos casos. Muy bien. ¿Algo más de antipsicóticos? Sí, claro que sí. Otro agente del cual preguntan mucho, últimamente menos, pero podrían preguntarle sobre clozapina, ¿eh? La clozapina es un antipsicótico de segunda generación, muy bueno, indicación para esquizofrenia refractaria a tratamiento y que está asociado a un efecto adverso terrible, que es la agranulocitosis. ¿Puede venir eso? Podría venir, ¿ya? Muy bien, eso es todo. Ahora vamos a ir con el siguiente tema.